Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la página de Ingeniería Mecánica DG. Hoy continuamos con nuestros tutoriales. Vamos a hacer hoy un tutorial de la parte de explosionado. Y para esto vamos a utilizar este dispositivo que lo llamamos válvula mariposa. El explosionado es un dibujo que me muestra la secuencia de ensamble del dispositivo. Aquí en este plano no lo muestran. La idea es que nos quede pues distribuida de la misma forma. El explosionado lo que nos muestra es la forma en cómo se desensambla el dispositivo. Aquí lo tenemos. Unas flechas me muestran pues de dónde sale cada pieza, como para que una persona que vaya a armar el dispositivo tenga una guía para hacerlo correctamente. Entonces para eso procedemos a abrir el invento. Yo aquí lo tenía previamente abierto. Le vamos a dar aquí en el cuadro de nuevo. Vamos a usar una plantilla métrica porque vamos a trabajar con una pieza en milímetros, pero hoy vamos a trabajar con esta plantilla de presentación que se utiliza para los explosionados y para crear videos pues también del ensamble. Entonces le damos doble clic aquí en presentación, se nos abre un cuadro para buscar el ensamble. Entonces yo voy a la carpeta válvula mariposa y busco el ensamble que previamente lo debía haber hecho. Le doy a abrir. Perdón, entonces acá es muy fácil el explosionado, todo lo vamos a hacer con este mover componente. Con esto movemos las piezas a la distancia que queramos. La cuestión es hacerlo en el orden en que se ensambla el dispositivo. Nosotros le damos mover componentes, hacemos clic en él para activar el comando, hacemos clic en la pieza que vamos a explosionar y tocamos el eje para darle la dirección en que vamos a sacar la pieza. En este caso voy a tocar el eje Z aquí y le doy una distancia. Muchas veces no nos da la distancia, nos toca inicialmente como tantear una distancia. Pues yo esto lo voy a poner a 800, más adelante veo si hay que cambiar las distancias y le doy enter. Entonces todo lo vamos a hacer con este mover componentes. Ahora nuevamente mover componentes, voy a tocar el brazo, nuevamente el eje Z. Cuando el eje Z señala en dirección contraria a la que quiero sacar la pieza, me tocaría darle un valor negativo. En este caso le daría menos 700. Yo voy a trabajar, a tratar de cada pieza ponerla a una distancia de 100 milímetros de la otra. Le doy enter nuevamente. Acá eh, realmente tendrías que sacar los tornillos. Aquí no se puede mostrar de una forma completamente lógica el desensamble del dispositivo porque esta chaveta, el eje no lo puedo sacar antes de sacar la tapa. Entonces tendría que sacar primero la tapa y después el eje, pero la chaveta habría que ponerla después de que ponga el eje. Pero entonces vamos a proceder con los tornillos. Yo le doy mover componentes. Yo selecciono uno de los tornillos y con control selecciono los otros dos a la vez, porque ellos van a salir a la misma distancia. Y selecciono el eje Z. En este caso lo voy a dar 600. Yo aquí lo podría cambiar si quiero, pues antes de darle enter. Pero bueno, esto lo vamos a dejar así. La idea en el explosionado es que todas las piezas se vean, como se observa en este plano. Entonces lo vamos a dejar a 600. Enter. Posteriormente tendría que sacar esta tapa. Le daría mover componente, tocaría la tapa, clic en el eje Z, nuevamente negativo porque va en contra del eje, que haría menos 500. Podemos modificar la distancia antes de darle enter, porque por ejemplo aquí se ve todavía muy cerquita, lo voy a dar a 400, se ve muy sobre los tornillos, menos 400. Bueno, me parece que esta distancia sería como adecuada, le damos enter. De todas formas nos tenemos que estar guiando con el plano para ver pues cómo es el orden del dispositivo, en que se desensambla el dispositivo. Ahora vamos a sacar el eje lo debo sacar con la chaveta y después sacar la chaveta del eje para que queden pues relacionados. Entonces le voy a dar mover componentes, selecciono el eje y con control también la chaveta, nuevamente eje Z y este lo voy a dar, a ver, menos, también como el eje está señalando en dirección contraria a la que la voy a sacar, le voy a dar negativo, menos 200, vamos a darle menos 300.
Enter. Pues como vemos en el plano, pues el eje debe quedar como más espaciado de las otras piezas. Estas distancias yo las puedo cambiar porque hay unas que están muy juntas unas de otras y fuera de eso el eje, hay una parte del eje que está detrás de esta tapa. Entonces aquí en la barra de modelo yo puedo expandir carpeta de escena y aquí hay una carpeta que se llama mover donde están todas las distancias que yo le he dado a las piezas. Yo las puedo tocar y cambiarlas cada una. Las voy a cambiar 100 milímetros cada una. Voy a tocar esta primera, le voy a dar 900, enter. Hago clic en esta segunda, le voy a dar 800, enter. Bueno, ya esta quedaría en 700. Recuerden que la mayoría la estoy espaciando a 100 milímetros de distancia. La tapa la puse un poco más lejos de los tornillos para que no se vea pues como si los tornillos estuvieran sobre ella. Entonces esta le vamos a dar 500 y la chaveta y el eje pues podría darles aquí entonces un poquito más de distancia, 350. Pero vemos que todavía la tapa sigue tapando parte del tornillo, parte del eje, perdón. Entonces me va a tocar cambiar otra vez las distancias. Le voy a poner 1000 acá. Esas distancias no las dan la mayoría de las veces, entonces no le toca estar tanteando hasta que queden pues distribuidos de una forma adecuada. Entonces aquí nuevamente 900, simplemente hacemos clic. Aquí vamos cambiando 100 la distancia, 800. Esta la vamos a poner a 600. Y ya el eje pues queda se ve un poquito mejor, un poco mejor distribuido. De todas formas la chaveta todavía está sobre el eje, esa nos toca sacarla en la dirección que saldría el eje. Para eso vamos a girar el ensamble de 90 grados desde acá del cubo. Me acerco aquí un poco. Voy a nuevamente mover componente y voy a tocar la chaveta solamente en este caso, clic, le voy a dar en el eje perpendicular a la cara de la chaveta para sacarlo en la dirección que debe salir y aquí le tendría que dar negativo, le voy a dar menos 200, enter, pongámoslo nuevamente en la posición inicial y aquí vemos pues que ya sí nos quedó como en una distribución más acorde al ensamble que nos dieron. Por último deberíamos sacar la tapa que hay en el interior del cuerpo de la válvula. Realmente los tornillos se deberían ver también saliendo del eje, pero no es posible mostrar esa secuencia lógica porque el eje me toca sacarlo por este lado. Entonces aquí ya por último vamos a sacar la tapa. Entonces aquí clic derecho, nuevamente todo con mover, voy a seleccionar la tapa. A ver, hacemos aquí tapa. Aquí tendría que cambiar como el sistema de referencia a universal para poder cambiar la dirección de los ejes y sacarlo en dirección de esta entrada del cuerpo. Entonces aquí selecciono el eje vertical y le vamos a dar, a ver, démosle 200, no, yo creo que hay que darle un poco más, saquémoslo hasta 400 milímetros. Enter. Bueno. Aquí, por último, faltarían los tornillos, pero esos tornillos también los debo sacar inicialmente 400 o los pude haber sacado con la tapa, sino que no se aprecian bien, y después sacarlos perpendicular a la tapa para que se vea la secuencia lógica en la que se ensamblan los tornillos. Entonces aquí me toca girar un poco la válvula, le doy nuevamente mover componentes, toco un tornillo y con control el otro para que seleccionar los dos a la vez y toco aquí nuevamente este eje. Lo saco a la misma distancia que había sacado la tapa, que son 400. Enter. Lo voy a girar aquí 90 grados y ahora voy a proceder también a sacar los tornillos perpendicular a la tapa. Entonces volvería a darle mover componentes. Aquí vuelvo a cambiar como el sistema de referencia a local.
para que salgan a partir de la pieza. Entonces vuelvo a tocar los tornillos con control el segundo, selecciono el eje perpendicular a la tapa y los voy a sacar a 200 a partir de la tapa. Las distancias, como les digo, no le toca tantearlas porque esas distancias no se las dan a un explosionado. Uno tiene pues como que decidir qué distancia es adecuada, que se vea uniforme la distribución eh, y que todas las piezas se vean, que ninguna pieza tape otra. Otra cosa, después de hacer el explosionado, uno debe guardar las vistas del explosionado para sacarlas en el plano. Posteriormente, cuando yo vaya a hacer este plano, si quiero sacar este explosionado, debo haberlo guardado en esta posición. Entonces aquí hay un comando que se llama nueva vista instantánea y él va a guardar aquí en esta parte los explosionados en la posición que yo los deseo. Y la nueva vista instantánea y me guarda el explosionado en la posición isométrica. Si yo la quisiera guardar en posición frontal, por ejemplo, pues la pondría en esa posición y le daría aquí nueva vista instantánea y puedo guardar el explosionado en todas las posiciones que quiera. Una vista superior, por ejemplo, nueva vista instantánea. Inclusive pues yo puedo cambiarle los nombres a las vistas. Yo podría decir ISO tal y aquí digamos top. Bueno, aquí me despido, espero les haya sido de utilidad el tutorial sobre el explosionado y nos vemos más adelante en un nuevo tutorial.